Hola chicos, ahora sí me ganaron. Es que sus compañeros del otro grupo tenían examen y como los exámenes son con Respondus, no nos deja tener Zoom tampoco. Les quita todo, les quita el Zoom, les quita todo. Es mucho estrés, mucho estrés. Pero bueno, ya estamos aquí. Ok. Ahora sí, Rodrigo. Ahora sí. Mau. Bueno, vamos a pasar rapidísimo. ¿Lista? Ay, no me bajé la otra computadora. Espera. Ajá. Pero no. Y bueno. Ok. A ver, ustedes me van diciendo porque no los estoy viendo. Rigel. A ver si. Aquí estoy. Ah, muy bien. Gustavo. Presente. Luis Ángel. Aquí, Miss. Ana Karen. Aquí. Marce. Marce. ¿Está mal? A ver, creo que. Marce. Sí, aquí la tengo. No tienes micrófono, Marce. Pero sí está. Valeria. Aquí. Pedro. Aquí. Giovanna. Aquí, Miss. Juan Pablo. Aquí, Miss. Aquí. Adrián. Gracias, Juan Pablo. Adrián. Presente. Mauricio. Aquí, Miss. Cami. Aquí, Miss. Ileana. Aquí, Miss. Olga. Aquí, Miss. Ana. Mi querida Ana Gil. Aquí, Miss. Diego. Aquí, Miss. Rodrigo. Rodrigo. A ver si no tiene. No tengo. Nadie esperando, ¿no? Pues dice que Rodrigo sí está. Rodrigo. Ah, es que Marce se paró. Rodrigo, necesito tu cámara, Pedro. Rodrigo. Publish. Abby. Aquí, Miss. Kiaret. Claro que Kiaret. ¿Alguien sabe de Kiaret? No, no está. Kiaret. Miss, creo que Rodrigo puso un mensaje que dice que su computadora dejó de escucharse, pero que intentará volver a entrar. Ah, sí. Sí, es que lo veo que no tiene, ni Mai ni él tienen este micrófono. Ah, sí, sí. Mire, yo estoy aquí. Ah, sí, es que vi que nada más veía algo blanco, pero sí, ya vi que. Es que estoy en el iPad y no sé cómo parar el iPad. No te preocupes. ¿Quién me faltaba? ¿Quién dije que me faltaba? Kiaret es la que me falta. Kiaret, ajá, Mari y Edith. Mari. Aquí estoy. Ajá, y Edith. Aquí, Miss. Ah, perfecto. Ok. Súper, chicos. Bueno,
pues me han hecho, ¿quién les deja tareas tan largas, La tarea de arrendamientos es eterna. Y bueno, es la única que es así de fea, la verdad. Y, ¿cómo se llama? Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, que es impuestos diferidos. Impuestos diferidos es el tema donde se homologan las dos partes, que son nuestra dimensión financiera, que es lo que rige las NIFs, junto con la dimensión que rigen los impuestos. Entonces, para ello, el equipo ya debe estar más que listo. ¿Rigel? Ya están más que listos, ¿verdad? Sí, ya estamos. Para que empiecen a proyectar y si tuvieran alguna duda o algo, con mucho gusto nos paramos, ¿ok? Vamos a tratar de hacer las dudas conforme vayan saliendo y seguir adelante. Sí, voy a escribirle aquí a Eric, se me hace tan raro que no esté aquí. Entonces, tienes la palabra, mi querido Rigel. Miss, ¿cómo se llama el tema? Bueno, se llama impuestos a la utilidad y todos lo conocemos como impuestos diferidos, ¿no? Porque justo lo que busca esta NIF es decir, bueno, no le voy a spoilear al equipo, voy a dejar que ellos terminen, pero sí, los impuestos a la utilidad tienen dos subcuentas. El impuesto causado, que es el impuesto que pagamos en una declaración anual, y el impuesto diferido, que son conceptos que se mueven en el tiempo. Pero bueno, dejemos que el equipo nos explique para que tengan todo el movimiento, ¿no? Adelante, Rigel. ¿Sí se ve que lo estoy proyectando, Miss? Sí, yo veo perfecto. Ah, Sí, yo veo perfecto. ok, bueno, Yo los veo a ustedes y a... Si quieres la siguiente, Mari. ok, ya. El objetivo de la NIF D4 es que vamos a ver tanto las normas de evaluación, presentación y revelación de los impuestos a la utilidad, que como bien decía la maestra, son causado y diferido. Y ahorita en las definiciones explicamos cada uno. El alcance es que las normas son aplicables a todas las entidades lucrativas que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3 y no son aplicables a las entidades con propósitos no lucrativos. Ok. O sea, una ONG no calcula impuestos a la utilidad, ¿no? Bueno, de los dos impuestos a la utilidad, el impuesto causado es aquel que está a cargo de la entidad, determinado de acuerdo a las disposiciones fiscales, y de aquí surgen el impuesto por pagar o impuesto por cobrar. Lo pusimos como una formulita. Si el impuesto causado del periodo le agregas el impuesto causado de periodos anteriores que no han sido enterados y le quitas los anticipos, te da un... ¿Le puedes regresar tantito? Creo que avanzamos. Sí, es que se me trabó, perdón. Sí, no sé qué le moví. No te preocupes. Déjame. Bueno, pero si resulta a cargo, sería un impuesto a pagar, y si no sería... ¿Ya quedó? A ver, dejamos. O sea, si lo que has pagado es mayor a lo que has generado, te genera un impuesto a favor. Y si lo que has pagado es menor a lo que has generado, ¿no? Ya sea que debas de años anteriores o de este año, te genera un impuesto por pagar. Mari, como que no vemos tu slide. Si quieres, ahorita la comparto, Mari. A ver si sirve. No, todavía no los tenemos, pero los esperamos, chicos. O si quieres, pásanos el link por WhatsApp y ya uno de nosotros dos que lo comparta si tienes problemas.
A ver, ahí va Mau. Ahí está Mau. Gracias. Gracias, Mau. Y el impuesto diferido es a cargo o a favor de la entidad y surge de las diferencias temporales de las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. Aquí buscamos un ejemplo de un profesor en YouTube que nos explica, por ejemplo, que si tenemos 10,000 pesos de ingresos y 5,000 de egresos, los 5,000 que quedan, después, por ejemplo, en la parte contable, si tenemos, él pone de ejemplo unas deudas incobrables de 1,000 pesos. Así. Entonces, contablemente tendríamos la utilidad de 4,000, pero el fisco no lo considera así. No le gusta. Entonces, No, entonces, para ellos nuestra utilidad seguiría siendo de 5,000 así es. y tendríamos que hacer la provisión de ISR, tanto lo que vamos a pagar verdaderamente para el fisco. Y esas serían las variaciones temporarias, porque en este momento, para los del fisco, nuestras deudas no disminuyen la utilidad. Así es. Y también la NIF nos dice que se devenga en un periodo contable y se realiza en otro por estas diferencias temporales, lo cual ocurre, se amortizan las pérdidas fiscales o se utilizan los créditos fiscales. Lo que pasa es que ese concepto de diferido, acuérdense que ese concepto diferido, a alguien que el otro día en el salón platicó que les habían enseñado activos y pasivos diferidos, o sea, lo que desaparece es la clasificación dentro de los estados financieros. El concepto de diferido se preserva. O sea, diferido quiere decir algo que no ha sido alterado en el momento presente y que va a tener un efecto en el futuro. Entonces, esta NIF lo que dice es, bueno, vamos a pagar impuestos en algún momento del tiempo, antes o después que lo que dice el fisco, pero todos vamos a pagar impuestos. Bueno, por todos los conceptos se va a pagar impuestos. Entonces, por eso le llamamos impuestos diferidos. Sí. El pasivo por impuesto diferido resulta de diferencias temporales acumulables y el activo de diferencias temporales deducibles, que puede ser por pérdidas fiscales, por amortizar y de créditos fiscales por aprovechar. Así es. Las diferencias temporales que comentábamos antes pueden resultar en deducibles y acumulables. Deducibles si genera un impuesto, bueno, si disminuye la utilidad fiscal y entonces se genera un activo por impuesto diferido. Y acumulable si en los periodos futuros incrementará la utilidad fiscal y genera un pasivo por impuesto diferido. Y también define las tasas, por ejemplo, la tasa de impuesto causado va a ser la que se utilice para el cálculo del impuesto causado. La tasa... No repitieron. Ajá. Esa... es la tasa de impuesto diferido. Y esa es promulgada o sustancialmente promulgada. Y ahí sí le vamos a preguntar por qué dice sustancialmente promulgada. Porque imagínense que, bueno, ustedes eran muy chiquitos, pero cuando en el año 2000, Vicente, bueno, creo que eran bebés, cuando en el año 2000 Vicente Fox gana las elecciones, lo primero que hace, quien sabe 2 rayitas de economía, sabe que si bajas los impuestos incrementas el consumo. Entonces, en el año 2000, que él sube al poder, dice que a partir del 2001 la tasa de ISR se reduce, ¿no? Entonces estábamos en un 35% y la saca al 30%. En ese momento, la tasa de impuesto causado era 35% en ese momento. Y la que estaba por afectar a los impuestos diferidos era la del 30%, ¿sí? Y ya estaba, pues, casi promulgada, ¿no? O sea, todavía no estaba, pero ya todos sabíamos que la tasa para el siguiente año iba a ser diferente. Luego llega el siguiente presidente y hay un movimiento nuevamente en algunas tasas de impuestos. Entonces, cuando tienes en el escenario futuro una tasa que no es la misma que tienes ahorita,
por eso te ponen esa misma tasa. Ahorita la tasa del ISR, ¿en cuánto está? En 30, ¿no? Ujú. Y hay veces que ha estado en 34, en 35, imagina, bueno, para nosotros, en nuestros ejemplos, que este es nuestro primer approach a este tema, pues tenemos que pensar en ese tipo de tasas, ¿no? Una sola tasa. Pero imagínense que ustedes son los contadores de, ¿qué será? Starbucks, ¿no? Que tiene franquicias, bueno, es Alsea la que tiene las franquicias en México, la franquicia maestra de Starbucks, y tienen tiendas en México y en Brasil, y no me acuerdo que otros lados también tiene Alsea. Entonces, pues van a tener diferentes tasas de impuestos. Sí, Entonces, pues por ejemplo, Estados Unidos cuando entró Trump bajó la tasa de ISR cualquiera para personas morales. sí, 2 rayitas de economía sabe que si lo que quieres es que la economía sea un poquito más vigorosa, tienes que hacer por lo menos 2 cosas. Bajar la tasa de impuesto y bajar la tasa de interés. Eso hace que las personas tengan un aliciente, número 1, para gastar su dinero con la tasa de interés baja y número 2, para abrir nuevos negocios y que esa tasa, eso que no se le paga el impuesto al gobierno, se utilice para generar más empresas, ¿no? Pero bueno, ese es en el caso de que les tengas esas 2 rayitas de economía, ¿no? Por eso es Ari. Va. Ujú. Miss, o al equipo, una pregunta. Sí. ¿La segunda tasa es lo mismo que la de arriba? Es que no alcanzo a escuchar, pero se llama igual. Es tasa de impuesto diferido. La van a editar, mi querida María. La van a editar. Ah, ok, ok. La primera es causado y la segunda diferido. Diferido. Ujú. Y la última es tasa efectiva del impuesto, que resulta de dividir el impuesto a la utilidad del periodo entre la utilidad antes del impuesto a la utilidad. Ahí lo que haces es decir, ay, pues, a ver, como el concepto de impuestos diferidos aumenta o disminuye el impuesto a la utilidad, ¿no? El impuesto causado, ese lo tienes que pagar sí o sí. Pero ya con el efecto del impuesto diferido, financieramente, en tu estado de resultados, vas a ver un importe o más pequeño o más grande, dependiendo de lo que te haya salido, ¿no? Entonces ya realmente, ¿se acuerdan que cuando estábamos en cuenta administrativa, en cuentas anteriores, lo que decíamos, agarrábamos la utilidad antes de impuestos y la multiplicábamos por 30% y ya sacábamos la utilidad neta, ¿no? Eso no es cierto, porque la tasa de impuestos no se paga sobre impuestos antes de impuestos, digo, por la utilidad antes de impuestos, se paga en base a la base fiscal. Pero entonces lo que te dice la norma es, bueno, ¿cuánto te sale, no? ¿Cuál sería la tasa financiera de tu pago de impuestos? Como cuando hacemos la tasa efectiva para los pagos provisionales, los coeficientes de utilidad y eso, hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. Sí, o sea, si traes un crédito fiscal, tu tasa efectiva del impuesto aumentaría y si traes una pérdida fiscal, esa tasa disminuiría, porque disminuiría el pago de impuestos que tendrías que pagar sobre ese año. En el futuro. En ¿no? el futuro, sí. En el futuro, así es. Bueno, y para las normas de evaluación, el impuesto causado debe reconocerse como un gasto en los resultados del periodo, excepto que haya surgido de una transacción que no sea de ese periodo, y se reconoce en otro resultado integral o ya sea directamente en el capital, y representa un pasivo a plazo menor, o sea, un pasivo a corto plazo. Sí, en caso de que la cantidad ya enterada mediante anticipos, los pagos que hemos hecho de impuestos excede al impuesto causado, se debe reconocer como una cuenta por cobrar. ¿Qué es lo que explicaba Fabi, no? Y en el caso de los impuestos diferidos, se determinan sobre las diferencias temporales, pérdidas fiscales y créditos fiscales desde su reconocimiento inicial y al final de cada periodo. Y la suma de estos 3 conceptos que determinamos corresponde al pasivo o al activo que debe reconocerse dependiendo si es mayor o menor. Y
Para su cálculo deben utilizarse las leyes fiscales y las tasas de impuesto que pues conocemos. El impuesto diferido de diferencias temporales se calcula con el método de activos y pasivos, donde se comparan los valores contables con los valores fiscales y de los activos y pasivos de la entidad. Y surgen entonces las diferencias temporales, que son a las que les vamos a aplicar la tasa de impuesto diferido que corresponde. Y ya dependiendo de esto, si se determina un saldo en pasivo o en activo por impuesto diferido al final del periodo. En el impuesto diferido de pérdidas fiscales, se termina aplicando a dichas pérdidas la tasa del impuesto diferido y este resultado representa el saldo del activo por impuesto diferido al final del periodo y pues este importe se reconoce en el estado de resultados integral. Y el impuesto diferido de créditos fiscales se reconoce como un activo por impuesto diferido al momento de enterarse o de liquidarse y es importante recalcar que siempre que sea probable su recuperación contra el impuesto a la utilidad causado y que la entidad tenga la intención de recuperarlo. De no existir esa intención, pues se debe tratar como una cuenta por cobrar. A ver, entonces son 3 elementos, ¿no? Los que determinan, ¿no? La evaluación de estos impuestos a la utilidad. Primero, aplicas a tu balance general el método de activos y pasivos, confrontando los valores de los activos y los pasivos contables y fiscales. Hay valores que son idénticos contable y fiscalmente y que no te van a generar una diferencia. Los que te van a generar una diferencia son aquellos que las leyes fiscales te reconocen antes de tiempo o después de tiempo. Por ejemplo, anticipo a proveedores. Anticipo a proveedores para ti es totalmente deducible y en el balance y en el estado de resultados financiero no. Entonces, ese te va a generar ¿cómo se llama? Una diferencia temporal, ¿no? Las obligaciones que vimos, por ejemplo, del D3, pues el costo neto del periodo se va a ir a resultados financieramente y se va a ir reduciendo, pero fiscalmente no tienes deducción, ese te va a generar una diferencia temporal. Entonces, esos activos y pasivos que son distintos contable y fiscalmente, te van a dar el primer concepto, que es el impuesto diferido de diferencias temporales. Luego, si tú tienes pérdidas fiscales, lo que generes en los años futuros los puedes amortizar a esas pérdidas, por lo que tienes una especie de impuesto por cobrar, por así decirlo, ¿no? O sea, todavía no tienes el impuesto, ¿no? Porque todavía no has generado la utilidad para años anteriores. Ese tipo de conceptos, el auditor, ustedes que mi recomendación es que empiecen por una Big Four, se van a dar cuenta cuando entren a una Big Four, es que los van a poner a evaluar esos impuestos y te van a decir, a ver, ¿y la empresa de veras ha caído en pérdidas fiscales tantos años? No, sí, ya las revisé y están perfectas. Bueno, ¿y tiene la capacidad futura de recuperar esas pérdidas fiscales con utilidades fiscales? Si la respuesta es sí, entonces sí hay un activo por impuesto diferido. Si la respuesta es que la empresa va en picada y ha tenido pérdidas fiscales y también ha tenido pérdidas financieras y no vemos que se pueda continuar como un negocio en marcha, en ese momento ese activo ya no te registra. Y ya el auditor te va a decir, sí, pues sí lo tienes, sí tienes un chorro de pérdidas, pero pues no hay manera de que las recuperes, ¿no? Y los créditos fiscales pues funcionan igualito, ¿no? De las pérdidas fiscales por amortizar, pero igualmente debes de tener un escenario positivo de generación de utilidades fiscales en el futuro, ¿no? Entonces, con esos 3 conceptos, los 2 últimos solo te generan activos por pasivos, activos por impuestos diferidos, y la primera parte te puede generar un activo o te puede generar un pasivo. Y para la estimación del activo por impuesto diferido no recuperable, desde su reconocimiento inicial y a la fecha de cierre del balance, se evalúa la probabilidad de recuperación de cada uno de los activos por impuestos diferidos que se han reconocido. Y se considera que es probable la recuperación cuando existe una de estas 2 conceptos, que es las utilidades fiscales que permitan compensar el efecto de la reversión de las diferencias temporales deducibles o contra las que se prevé la amortización de pérdidas fiscales
Yes. O que las diferencias temporales acumulables suficientes cuya reversión se espera en el mismo periodo de la reversión de las diferencias temporales deducibles que dan lugar al activo por impuesto diferido. Es lo que les decía, ¿no? Si no tienes la capacidad futura de utilizar ese activo, pues es como si se deteriorara. Luego vienen las normas de presentación del impuesto causado. Como ya dijimos, se tiene que presentar como un pasivo o un pasivo a corto plazo en el balance general. Dentro del importe se debe incluir el impuesto causado y no enterado del periodo actual y anteriores, así como los anticipos. Y lo que decía, si los anticipos van a ser mayores que lo que se ha pagado es mayor de lo que tendríamos que pagar, entonces se registra como un activo. También siempre es a corto plazo. Siempre es a corto plazo, a menos que la entidad tributaria diga que no, que es muy raros casos, no sé qué podría pasar ahí. Podría ser un ejemplo de pago en parcialidades, ¿no? Que pediste un pago en parcialidades y fueras de los que les dieran más de 12 meses, entonces podría ser largo plazo. No me imagino. En ese caso pues, se pone a largo plazo lo respectivo. Así es. Luego los pasivos activos se deben de compensar en un solo rubro, no puedes tener dos. Entonces se hace en una suma de balances y excepto cuando no sean de la misma autoridad fiscal, si se tienen que pagar a otro país o otras autoridades, que en México no creo que sea el caso, más que el SAT. Y o que no tenga derecho de compensar esos. Si hay leyes específicas que no te dejen compensar algunos impuestos, se tienen que poner por separado. Y en el estado de resultado integral se conocen como impuestos a la utilidad. Y si es con actividades descontinuadas, entonces van con el resultado de estas operaciones, no van con los impuestos. Y pues bueno, se deben incluir los intereses, multas y recargos, ¿no? Y me faltan normas de presentación. No los escuchamos, chicos. Perdón, creo que iba alguien más, pero bueno, ya me lo he hecho. Si También quieres, yo voy. perdón. Perdón. Es que igual. Sí, perdón. Pero también te puedo preguntar algo rápido antes de lo que comentó mi compañero. ¿Ves que dices que bueno, ahí dice que se tienen que poner en dos rubros diferentes y son de diferentes entidades fiscales? Cuando hablamos de impuestos estatales, ahí entraría esa parte. No, también. Acuérdate que los impuestos estatales no graban la utilidad. No graban, sí. No, Entonces. los impuestos estatales graban el impuesto sobre nóminas, por ejemplo, el impuesto predial. Y no tenemos una doble tributación sobre utilidades. Es más bien como decía Mau, si tienes una empresa que ¿Sí es de otro país? En Latinoamérica, exacto. Ok, bueno, sí. Buena Ahí, luego tenemos lo de los impuestos diferidos, pues como ya habíamos hablado, son los de a largo plazo, ya que estos pues son para periodos futuros. Y el impuesto diferido del periodo, en su caso neto de las estimaciones por impuesto diferido no recuperable y de las cancelaciones de dichas estimaciones debe presentarse primero en el estado de resultado integral, si es que está relacionado con la utilidad o pérdida neta. Segundo, junto con la transacción o suceso del cual ha surgido, ya sea con otros resultados integrales, rubro de capital contable o en el crédito mercantil. Y todo esto dentro de la utilidad o pérdida del estado de resultado integral, o en sus notas debe presentarse la composición de los impuestos a la utilidad, por lo que respecta al impuesto causado y al diferido en el periodo. El impuesto diferido del periodo atribuible a operaciones discontinuadas debe presentarse dentro del rubro llamado operaciones descontinuadas. Luego vienen las normas de revelación, que pues bueno, son muy generales y se habla de que tienen que venir las notas en los estados financieros, como los impuestos causados y diferidos, la clasificación de cada uno, la integración de los impuestos a la utilidad derivadas de actividades descontinuas, lo que hemos dicho, que se tienen que reconocer como separadas. Así es. Las tasas que habíamos definido en un principio, y si hay variación en estas, pues una declaración de por qué hay variación, ¿no? Y su efecto en el saldo que tienen. También la tasa efectiva de la cual habíamos hablado, como la conciliación de esta
entre la tasa causada, o sea, básicamente mostrar el cálculo de por qué nuestra tasa efectiva es diferente o cómo está conciliada con la tasa del impuesto causado. Aquí hay partidas que difieren, como conceptos no deducibles fiscalmente o ajustes al impuesto diferido, que era como lo que usted había dicho, Miss. Y conceptos importe de los impuestos causados y diferidos que se reconocen fuera del resultado del periodo. Básicamente, si hay actividades que no han pasado en este periodo, pero que afectan nuestra utilidad ahorita, se tienen que reconocer cuáles son. Y pues lo que hemos visto sí, se tienen que reconocer siempre el mismo rublo, a menos que sean diferentes. Y se debe presentar las diferencias temporales más importantes y el porqué de estas en los diferidos. O sea, tenemos que presentar los casos de por qué son diferidos, ¿no? Básicamente hacer el caso de por qué se pagarían después. Así es. Si fuera un concepto de cuando hagan el control, acuérdense que no se está calentando mi comida, que tienen que pensar en que son dos cosas. Me tienen que reportar cómo es que en dónde se registra la parte de activos o pasivos, o sea, en balance general, y la parte de resultados, porque luego me pasa que en presentación me ponen una sola y no, pues así se llevan los puntos, ¿no? Entonces, muy bien, sigamos, por favor. Pues perdón que interrumpa. ¿Qué son dos? Que son dos, o sea, cuando pongan cuáles son las reglas de presentación, se presentan en el estado de resultados, ¿no? Y en la parte del balance general. Porque luego nomás me ponen, es que se presentan en el balance general, en la parte de corto plazo, en el caso de los causados, y en la parte de largo plazo, si fuera un pasivo o un activo diferido. Y se les olvida el estado de resultados. Sí, el estado de resultados. Entonces, tienen que ponerse las pilas de que son dos, ¿no? O sea, ya ahorita sí ya necesitamos estar más pendiente de eso. Se le subió la temperatura a mi computadora, esperemos que no. No vaya a explotar. Ay, no, déjame conectar. Sigan con su ejemplo. Déjenme bueno, aquí traemos cómo se evalúa la parte de activos y pasivos que ya habían mencionado antes, que era lo que decía también Tania, de que el valor de un activo es diferente como valor contable y también a veces tiene un valor fiscal diferente. Entonces, pues se tiene que sacar esa diferencia entre el valor fiscal y el valor contable. También lo que nos mencionó Tania en la parte de las cuentas por cobrar, de que pues contablemente tú sí lo pones en tu estado de resultado, pero fiscalmente no lo puedes tomar todavía en cuenta. Entonces es donde se tiene que sacar esa diferencia de que, por ejemplo, el valor fiscal de las cuentas por cobrar es 0 porque pues no tiene valor todavía hasta que realmente se cobren esas cuentas por cobrar. Entonces, y ya es la tasa del impuesto diferido, que pues eso ya es dependiendo lo que diga el fisco de cuál es la tasa. Y pues es como vas a primero evaluar los pasivos que tienes, y después ya te vas a la parte de los activos, que tienes para este cálculo, ¿no? Que es también las provisiones por obligaciones laborales y también los anticipos a clientes que también no tienen como tal fiscalmente una evaluación. Entonces, pues es como te da el resultado de esos 1,680 y así total, pues ya restándolo te da un pasivo neto de 5,040, que es la diferencia entre ese activo y pasivo que tenemos. Así es, lo que prevalece es lo que tenemos que... Y tenemos que llevarnos en la cabeza que el balance general acumula saldos. Entonces, como el balance general acumula saldos, lo que te da de la aplicación, lo que te da la aplicación es el saldo de este nuevo año. Si ya traes un saldo del año anterior, tienes que ver si tu saldo subió o bajó para hacer lo que tienes que hacer contra el impuesto causado. No lo que te sale ahí es lo que te llevas a resultados, sino es la variación con el año anterior. Exactamente. Entonces... Y pues de hecho aquí pusimos un ejemplo de CEMEX, de cómo son estos impuestos diferidos. Entonces pues sí pueden ver
como ya habíamos dicho en la anterior, cuentas por cobrar y entonces ya lo van desglosando como desde el principio, las pérdidas que hay desde el principio en los activos. Y luego también ponen la parte de los pasivos, que ya si lo llevas hasta el final te da un tax liabilities de 93, que es la resta de los 627 que te da en los activos diferidos y los pasivos diferidos. Es que acuérdense que como tenemos diferentes tasas de depreciación fiscal y de depreciación financiera, muchas empresas optan por hacer la misma financieramente que fiscalmente. Pero, por ejemplo, financieramente tenemos un valor residual. Fiscalmente no lo tenemos. Entonces, realmente, nuestros valores de propiedad, planta y equipo, si hiciéramos un balance fiscal, tendríamos valores diferentes en propiedad, planta y equipo derivado de la depreciación acumulada, ¿no? Y aparte también en la parte de activos, pues al momento de ustedes de evaluar un activo, también meten los gastos que que incurrieron en las operaciones para, no sé, para poner ese equipo o para los gastos que hubo de investigación para poder poner ese activo en ese momento en la planta. Pero a valor fiscal solo se toma el valor inicial de la inversión, o sea, cuánto costó realmente ese activo, no se suman esos gastos de investigación o de que lo hayan puesto. Pero se deducen en algún momento, ¿no? Ajá, pero se deducen al principio, o sea, eso Pero se se puede deducen deducir al principio. exactamente, vean cómo se deducen en distintas partes en el tiempo. No se capitaliza, o sea, no te lo vas a llevar a diferentes periodos financieros, a diferentes periodos de cierres, sino te lo vas a echar en un solo periodo y ahí generas otra diferencia. Y pues también ya en las notas, si te regresas un poquito, aquí te dice cuál fue la razón de por qué se tuvo esas cosas. Dice Net Deferred Tax Liabilities y ya te dice cuánto es el porcentaje y desde dónde se lo están trayendo. Por ejemplo, aquí dicen que traen desde el 2012, desde el 2011, lo de la parte de pasivos, un pasivo en impuestos diferidos. Así es que les digo, se va arrastrando con el año anterior, con el año anterior. Y se va actualizando. Entonces, por eso. Porque el balance acumula. Acuérdense que el balance acumula. Y pues esa es la explicación de eso. No sé si quieren que les enseñe la parte de CEMEX del reporte que agarré. Les podré compartir la pantalla donde sale todo ese apartado de notas de todo lo que calculan. Ya sonó el alarma de nuestro break. ¿Les falta mucho para terminar? Creo que no. Ya acabamos, Mrs. La última diapositiva. Para tener los 5 minutos de break. Y bueno, tienen ahí las referencias que están buenísimas por si quieren seguirle. En lo que damos chance a que se enfríe mi computadora. Ahora sí me asusté. Y tomamos un break de 5 minutitos, ¿les parece? Sí. Ok, gracias. Voy a cerrar.
Listísimo, chicos. Ahora sí. Bueno, creo que ya se enfrió esta cosa. Sí, ya estaba hirviendo, pobre. Uno de abajo más o menos. Ok. Vamos ahora, buena presentación del equipo. A mí estas normas que un concepto es lo mismo que el otro, pero al revés, de repente llegan a estresarme un poco, ¿no? Pero bueno, vamos por favor a nuestro Canvas. Y en nuestro Canvas vamos a ver una presentación que les hice sobre impuestos a la utilidad. Ya ven que siempre les hago la nota del profesor y déjenme compartirles mi pantalla. Dentro de estas notas al profesor, el procedimiento que Rigel nos compartió de activos y pasivos, que son los que vienen en el anexo de la norma, sí me gusta, pero encontré un tutorial en YouTube de un profesor que lo explica. A mí se me hace que muchísimo más transparente, porque en ese anexo, eso de que, bueno, los activos parten de positivo y los pasivos de negativo, y luego negativo menos negativo, puede llegar a confundirnos. Pero este profesor que lo explica en un tutorial que yo también encontré en YouTube, yo creo que es mucho más sencillo que como lo explica la norma. Y llegas al mismo dato, lo único es que nos genera una estructura más sólida para poder seguirlo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto de los impuestos diferidos, que, bueno, el tema se llama impuesto a la utilidad, pero hay un concepto que es lo que lo hace difícil, bueno, no difícil, sino diferente a lo que estamos acostumbrados, que es el concepto de diferimiento. Lo que busca esta norma es decir, a ver, el impuesto a la utilidad debería ser el 30%, si la tasa es del 30% de la utilidad antes de impuestos. Y entonces los contadores decimos, no, pues es que no está así, porque uno se calcula sobre una base fiscal y el otro, pues es una base financiera que tiene normas distintas a las bases fiscales. Entonces, lo que dice la norma es, no, pero pues finalmente un activo se deprecia, finalmente un ingreso se acumula, finalmente los egresos restan en la utilidad y se reducen de los impuestos, y lo único que pasa es que se generan diferencias temporales, que en algún momento ese impuesto se va a pagar, antes o después, pero se va a pagar. Y esas diferencias son las que determina como diferencias temporales. Esa parte de temporales tiene que ver con la temporalidad de que puede durar esa diferencia en el tiempo. Por ejemplo, la temporalidad de un anticipo de clientes, pues si utilizas el anticipo del cliente en el mismo año fiscal, no vas a tener una repercusión al que sigue. Si te queda algo al cierre de diciembre, esos los acumulas este año 2020 y en el 2021 ya pagaste impuestos sobre esos anticipos de clientes. Entonces, sobre esos 2 años se genera la temporalidad. Hay partidas que tienen una temporalidad mucho más larga. Por ejemplo, las obligaciones por beneficios definidos, ¿no? El OBD, los pasivos netos sobre beneficios definidos, pues son conceptos que van a estar en la compañía durante, pues casi toda la vida de la compañía. O sea, desde el primer día en que se calculan el PNBD, pues lo vas a tener todo el tiempo. Y tienes que saber que el PNBD, ahorita ustedes ya saben, nace con cargos a resultados financieros con abono a un pasivo. Y esos cargos a resultados no van a ser deducibles hasta en el momento en que sean efectivamente pagados. Entonces, los cargos del CNP, por ejemplo, no son deducibles. Lo que es deducible es cuando un trabajador efectivamente se va de la empresa y le pagamos, ¿no? Ahora sí con cargo al pasivo, por eso se reduce automáticamente y nuevamente el cálculo de activos y pasivos es totalmente válido. Igualmente, te puede dar cuando las diferencias de depreciaciones, cuando tienes pagos anticipados deducibles, por ejemplo.
Por ejemplo, los seguros. Cuando tú compras un seguro en noviembre, pues tú lo haces fiscalmente deducible en noviembre, ¿no? Te lo llevas a tu conciliación contable fiscal y lo reduces de la base fiscal. Y financieramente no. Financieramente, si es un seguro a 12 meses, pues cargarás en este periodo, noviembre y diciembre, y los otros 10 meses te quedarán en un activo, en un pago anticipado, y tendrás una diferencia entre un pago anticipado fiscal, que sería 0, y un pago anticipado financiero, que sería los 10 meses de ese seguro que están por devengarse. Entonces, ahí es donde se generan las diferencias temporales, ¿no? Y yo traté de hacerlas unos cuadritos para que en llano castellano y con los menos puntitos necesarios pudiéramos entender el procedimiento. Bueno, entonces, el registro. El registro de los activos diferidos, pues como es un activo, debe de estar cargado, ¿no? Y su contracuenta es el impuesto diferido como un abono. Impuestos a la utilidad tiene 2 subcuentas. La subcuenta impuesto causado, que ya vimos que este se determina con la base fiscal, con la declaración anual, ¿no? Y pues ya saben, es impuesto causado contra el efectivo o, como marca la norma, si no, esto es cuando se entera totalmente, ¿no? Pero la norma dice que este impuesto causado puede ir, si ya tenías unos pagos anticipados de pagos provisionales hechos en el ejercicio y los pagos anticipados hechos en el ejercicio, que son los pagos provisionales, fueran menores, entonces la diferencia entre el impuesto causado y los pagos provisionales te darán un impuesto a pagar que debe ser un pasivo de corto plazo, porque todos sabemos que si cerramos a diciembre, lo tendremos que pagar antes del 30 de marzo, sí o sí. En el caso contrario, que el impuesto causado sea más pequeño que los pagos provisionales que hemos hecho en el año, porque nuestro coeficiente de utilidad del año pasado estuvo muy alto, etcétera, etcétera, en ese momento se genera una cuenta por cobrar y se genera un activo circulante y vamos a poder recuperar ese impuesto con los siguientes pagos impuestos. Entonces, se va a cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, impuestos a favor. Entonces, así es como se mueve la contabilización. Si tú tienes un pasivo por impuestos diferidos, entonces, como la generación de cualquier pasivo, cargaremos. Acuérdense que impuestos a la utilidad es una cuenta de resultados y es una cuenta deudora. Entonces, el impuesto diferido también, ambas dos son deudoras, el pasivo se cargará en el gasto y se abonará al pasivo. Esto es registro. Ahora, este es el mismo concepto que nos puso Rigel de método de activos y pasivos. Y este es un método que encontré en un canal de YouTube de un curso de activos diferidos que creo que nos hacen la norma bastante digerible en cuanto a método de determinación. Y lo único que hace es decir, a ver, si tú tienes el valor en libro de los activos de este lado y el valor en libro de los pasivos, y luego tienes los valores fiscales de los activos y el valor fiscal de los pasivos, las diferencias que generes van a ser o deducibles o acumulables. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, aquí tuviéramos un activo y este fuera un valor más pequeño, pues si este es más pequeño que este para una cuenta activa, lo que tenemos que hacer es abonarla. Entonces, nuestra diferencia iría de este lado. Y en el caso de los pasivos, si aquí tenemos, por ejemplo, el PNBD, ¿no? Que fuera 100 y el valor fiscal que tenemos aquí, pues es 0, porque fiscalmente no hay PNBD, lo que tenemos que hacer para que este valor en libros, que es una cuenta acreedora, sea 0, lo que tenemos que hacer es cargarlo, entonces será una diferencia deducible. Y así nos vamos cada una de las cuentas y después ya sumamos las diferencias deducibles, sumamos las diferencias acumulables, que es exactamente lo mismo que en el método que nos puso Rigel, pero vienen ahí por símbolo, ¿no? Y creo que aquí, para nuestra madurez contable, y porque creo que te puedes perder muchísimo menos en este método, lo que nos genera son las diferencias deducibles de un lado, las acumulables del otro, la multiplicas por la tasa de ISR
y te da los activos por impuestos diferidos contra los pasivos por impuestos diferidos, los confrontas y el que sea más grande prevalece, ¿sí? Comparas ese saldo con el año anterior, tomando en cuenta que esto es solo una parte de la determinación. Acuérdate que aparte, si tenemos pérdidas fiscales por amortizar y créditos fiscales, pues todavía tendríamos que sumarlo. Esos siempre son activos. ¿Por qué son activos? Pues porque tienes como si hubiera sido un pago anticipado de impuestos y lo pudieras recuperar en las pérdidas fiscales. Aquí les... Si tienes un saldo a favor, a ese lo tienes ya en la cuenta de cuentas por cobrar, ¿no? Saldos a favor. Pero esta es otra determinación. No. Miss. Sí. Ay, perdón. No, acaba, ahorita te pregunto. Entonces, me gustaría mejor sí ver las dudas, porque ahorita vamos a entrar a este video. Este video te explica así, baby steps, cómo se determinan todas los conceptos de impuestos al activo. Dura 11 minutos, creo que vale mucho la pena. Lo voy a ir parando para hacer aprovechar a hacer algunos comentarios. Y a ver, dime, May, si quieres. Dijiste que al final comparas el AID con el PID y el que sea más grande es el que prevalece, ¿no? Yes. Pero ¿prevalece como la diferencia de uno y el otro o con el valor que tienes ahí? No, haz de cuenta, si fuera 10 en activos y 5 en pasivos, lo que se restan, ¿no? Y el que prevalece sería un 5 en activos. Entonces, tu ok. activo diferido por concepto de activos y pasivos sería 5. Y si el año anterior tuvieras un 9, pues lo que tienes que hacer es reducir el activo. ¿no? Ok, ya, gracias. Vamos a hacer ejercicio. La verdad es que primero les voy a poner unos ejercicios de registro y luego les voy a poner un ejercicio de determinación. Así me ha funcionado bien porque ya que tenemos el registro claro, nos pasamos a determinación y el registro fluye muy rapidito. Y con este video que encontré, tengo que cambiar los ejercicios como los tenía planteados, porque de verdad creo que así es muchísimo más amigable en este concepto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de que nos pasemos al video? ¿No? Aquí les dejo la referencia para que ¿cómo se llama? En alguna ataque de pánico o lo que sea, puedan seguirlo, ¿no? Déjenme compartirles el video porque creo que me siguen viendo. Si le doy clic aquí, debería de... Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando bastante bien. El día de hoy... el tema Se ve la presentación nada más. ¿Siguen viendo la presentación? A ver, denme un segundo. ¿Siguen viendo la presentación? Aquí está. Aquí está. Sí, ya se ve. ¿Sí ya se ve? Díganme si no lo oyen doble. Hay que partir de los valores contables para... Es que creo que lo tengo abierto 2 veces, esperen. 2. Determinar el total. Déjenme cerrar uno. Y déjenme, a ver, ahora en dónde. Aquí. Déjenme otra vez compartirles. Y de todas maneras, tienen ahí Journeys Post. A ver, creo que traigo muchas ventanas abiertas. Ok. Y debe de ser este. El procedimiento es el ¿Ahora sí me siguen? Sí. Los valores contables para llegar a los valores fiscales. 2. Determinar el total de las diferencias temporales deducibles y el total de las diferencias acumulables. 3. Multiplicar el total de diferencias temporales deducibles y acumulables por la tasa de ISR vigente, obteniendo así el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido. 4. Comparar el activo por impuesto diferido contra el pasivo por impuesto diferido, restándole el importe mayor al menor. Si el activo por impuesto diferido es mayor al pasivo por impuesto diferido,
se obtuvo un activo por impuesto diferido y esto disminuye el impuesto a la utilidad, incrementando la utilidad del ejercicio. Si el pasivo por impuesto diferido es mayor al activo por impuesto diferido, se obtiene un pasivo por impuesto diferido y aumenta el impuesto a la utilidad, disminuyendo la utilidad del ejercicio. 5. Debemos elaborar el asiento contable y aplicarlo en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. 6. Determinar la tasa efectiva del impuesto. 7. Elaborar la nota a los estados financieros de los efectos de la NIF D4. Apliquemos entonces el procedimiento para determinar el impuesto a la utilidad. Hay que comparar los valores contables contra los valores fiscales. Es bien importante que empecemos por valores contables para llegar a los valores fiscales y no tengamos problema al momento de determinar las diferencias temporales acumulables y deducibles. Apliquemos entonces las reglas de oro para la NIF D4. Primera regla: tratándose de cuentas de naturaleza deudora, para que podamos incrementar el saldo de la cuenta se requiere de un cargo. Si necesitamos disminuir el saldo de la cuenta, se requiere de un abono. Regla 2. Tratándose de cuentas de naturaleza acreedora, para incrementar el saldo de la cuenta se requiere de un abono. Para disminuir el saldo de la cuenta se requiere de un cargo. Pasemos a nuestro papel de trabajo. En el papel de trabajo estamos haciendo la comparación del valor contable con el valor fiscal. Debemos de llegar del valor contable al fiscal. En las primeras dos cuentas, efectivo y su equivalente, y cuentas por cobrar, no tenemos diferencia entre los valores. Pero, tratándose de la cuenta complementaria de activo, deterioro de cuentas por cobrar, sí hay una diferencia. Contable 125, fiscal es 0. Como se trata de una cuenta de naturaleza acreedora, para poderla dejar en 0, entonces requerimos de un cargo. Esto nos representa una diferencia temporal deducible. A ver, vamos a ver ahí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguien del equipo? Sí, Miss. Ah, perfecto. ¿Por qué el 300,000 en efectivo y en cuentas por cobrar son los mismos a valores fiscales que a valores contables? ¿Alguien del equipo? Porque se cuenta como, sería un tipo de ingreso, ¿no? No hay, acuérdense, estos son activos y pasivos, pero no hay, como dice Mau, ni un ingreso ni un gasto que las haga diferentes en las dos dimensiones que estamos hablando aquí. Contablemente el efectivo es 300 y fiscalmente también. Si el estado de cuenta, acuérdense que el efectivo y sus equivalentes se evalúan a valor nominal. Y estos, pues si dice el estado de cuenta 300,000, pues el fisco no te puede decir que son más de 300,000, ¿no? Entonces, estos dos conceptos de cuentas no generan una diferencia. Mau, deterioro de cuentas por cobrar, ¿cómo es que genera una diferencia? Es que diría que no están efectivamente cobrados, pero más bien ella se cobró, pero fiscalmente si no se completa la factura, el costo total de la factura pues sería diferente, ¿no? No sé. O puede ser por Yo me iría por la... de cuentas incobrables, también puede ser. Exactamente. El deterioro de las cuentas por cobrar son las incobrables. ¿Qué necesitas, Luis Ángel, para poder deducir una cuenta incobrable? Pues comprobar que no te pagaron esas cuentas, ¿no? O sea, que no recibiste ingresos. Tener una cosa que se llama el dictamen de práctica e imposibilidad de cobro, ¿no? Que te diga un abogado que ya lo buscó, que ya hizo todo su scout, que no tiene ni cómo, que debe, no dice que no, pero pues no tiene ni que caerse muerto, así es que pues no le vas a cobrar nada, no tiene bienes embargables, o desapareció el cliente. Tienes que tener ciertos requisitos para poder deducir esa cuenta. Y contablemente no. Contablemente estos 125,000, tú haces un análisis de deterioro de cuentas por cobrar y le dices, hay una probabilidad de un 90% que esta no la cobres. Y con eso haces tú una estimación de tipo financiera afectando el resultado.
porque cargas a gastos con abono aquí, en deterioro de cuentas por cobrar. Entonces, estos 125 fueron un cargo a gastos financieros que no son deducibles fiscalmente, ¿lo notan? Entonces, eso es lo que te genera una diferencia temporal deducible, ¿lo notan? Entonces, vamos a seguir con el video para ver en cuál otras, porque no en todas las partidas, te genera diferencias temporales. Hay algunas que, pues, no se mueven, ¿no? No se mueven. Entonces, voy a seguir. Miss, Sí. pero yo había entendido que como, o sea, no las cuentas incobrables, más bien las cuentas por cobrar, si no te las habían, o sea, si tú no las habías cobrado, entonces fiscalmente no eran, pues no tenían valor. Bueno, hay, por ejemplo, si estás hablando de una SC, las cuentas por cobrar no son acumulables, ¿no? Y para en una SA, las cuentas por cobrar sí son acumulables. O sea, se acumula el ingreso en el momento en que lo facturas, no en el ingreso no en el momento en que lo cobras. En una SC acumulas en el momento en que se cobra la factura. O sea, puedes emitir millones de pesos de facturas y por eso no pagas impuestos. El IVA sí funciona así por flujos, pero el ISR, pues hasta donde yo tengo entendido, funciona por acumulación. O sea, no por cobro, no que estén en efectivo realizada. Díganme si estoy en lo correcto. Ok, sí, creo No, que sí sí. está en lo correcto, solo para personas físicas es al momento ya de tener el... Exactamente. Y como las SCs, acuérdense que son sociedades de personas, también tenemos ese tratamiento, ¿no? Que no acumulamos, o sea, aunque somos personas morales, no acumulamos hasta el momento en que las cobramos. Y las personas, las corporaciones, las SA, las APS y todo, en el momento en que facturan, acumulan. Es por eso, Mike. Entonces, Ok, Miss, gracias. imaginemos que esta es una SADCB y en ese momento pues, no habría diferencias. Si fuera una SC, pues sí tendrías diferencias, ¿no? Las cuentas fiscales pues serían cero. ¿No? Las cuentas por cobrar fiscal pues sería cero, porque fiscalmente no tienes cuentas por cobrar. Sí, bueno, déjenme seguirle. Ahí le digo, seguimos y yo soy la que tiene En el play, impuestos por ¿no? operar no Nos tenemos vamos a diferencia, pero sí en el inventario. Partimos de 1.000.000 y debemos de llegar a 1.160.000. Como se trata de una cuenta de naturaleza deudora, requerimos de un cargo para poderlo incrementar. Entonces, ese cargo nos representa una diferencia temporal deducible. Tratándose de los pagos anticipados, partimos de 95.200 para llegar a cero. Entonces, en este caso requerimos, tratándose de una cuenta deudora, requerimos nosotros de un abono que es una diferencia temporal acumulable. Aquí tenemos otros dos conceptos que nos pueden generar partidas, ¿no? Con diferencias temporales. Y uno es el inventario. Si no usas el mismo método de evaluación que te pide, que es promedio la ley fiscal, pues sí vas a tener diferencias, ¿no? Y aquí es donde las aplanas. Y los pagos anticipados, como en el caso de los seguros que les conté, también pueden ser alguno que nos genere diferencias temporales. En el caso del activo a largo plazo, tenemos las propiedades planta y equipo, no tenemos diferencia fiscal entre lo fiscal y lo contable, pero sí lo tenemos en la depreciación. En la depreciación tenemos 489, hay que llegar a 869. Como se trata de cuentas de naturaleza acreedora, requerimos de un abono. Instrumentos financieros por cobrar, no tenemos diferencia, no aplicamos nada. Nos vamos entonces ahora al pasivo. En el pasivo tenemos la cuenta de anticipo de clientes. Valor contable 78, debemos de llegar a un valor fiscal de 0. Entonces, como es de naturaleza acreedora, requerimos de un cargo que representa una diferencia temporal deducible. Tratándose de beneficios a los empleados NIF de 3, partimos de un saldo contable de 256 y debemos de llegar a 0. Entonces, se requiere de un cargo para eliminar este saldo, dejarlo en 0 para efectos fiscales y obtenemos una diferencia temporal deducible. Siguiente paso, debemos de sumar las diferencias temporales deducibles y temporales acumulables.
Esto lo encontramos en la parte baja de nuestro estado de situación financiera, donde estamos haciendo las comparaciones. Ok, sumamos entonces las diferencias temporales, 6.19 y 4.75. El siguiente paso es multiplicar esas diferencias temporales por la tasa de ISR, tanto las temporales deducibles como las temporales acumulables. Realizamos la multiplicación y con ello obtenemos el activo por impuesto diferido de 185 y el pasivo por impuesto diferido. Estas dos cantidades debemos de compararlas para saber si tenemos que incrementar el saldo de la cuenta de utilidad en la parte del activo o en la del pasivo. Impuesto a la utilidad procedimiento, paso 4, hay que comparar el activo por impuesto diferido contra el pasivo por impuesto diferido. Tenemos aquí la comparación y recordemos dentro de la regla, pues el activo por impuesto diferido va a ser restado por el pasivo, puesto que el activo fue mayor. La regla es de que debemos de restarle al mayor la cantidad menor. En este caso, lo que subsiste es el activo por impuesto diferido, 43.260. Posteriormente hay que elaborar el asiento contable. Este asiento contable tendría que hacer un cargo al impuesto a la utilidad. ¿Por qué un cargo al impuesto a la utilidad? Porque estamos hablando que disminuyó nuestro impuesto. Como se trata de un activo, el activo nos genera una disminución del impuesto a la utilidad, entonces hacemos un cargo al impuesto a la utilidad y un abono al resultado del ejercicio, puesto que nuestro resultado del ejercicio se va a incrementar. Si hubiera sido pasivo, entonces tendría que haber sido el asiento al revés. Aquí vamos a hacer una pausa. Este activo por impuestos diferidos, digo, nosotros vamos a utilizar como siempre los nombres de la cuenta que nos pide la norma. Y este de resultado del ejercicio realmente es el impuesto diferido que viene dentro de impuestos a la utilidad, pero es una cuenta de resultados, ¿no? Me encantó este tutorial, excepto por estas faltas de exactitud en el tratamiento contable, pero la verdad es que considero que sí está muy transparente el cálculo, ¿no? Vamos a seguir. Cargo al resultado con abono al impuesto a la utilidad diferido, pero en este caso así. Como nos atañe, el impuesto a la utilidad diferido se carga y el resultado del ejercicio se abona. Tendremos que aplicar este asiento contable ahora en el estado de resultados. Como ya lo platicamos, entonces se trata de una disminución del impuesto a la utilidad. Teníamos 415, hay que disminuirlo por 43 y queda nuestro impuesto a la utilidad disminuido con el importe de 372.085. Aquí en este caso estaríamos hablando de como lo vamos a hacer nosotros, de una cuenta de mayor que se llama impuestos a la utilidad, que empieza con una subcuenta de impuesto causado de 415.345 y que con un abono a impuestos diferido de 43.260, la cuenta que antes teníamos 0 en esa subcuenta, la cuenta de mayor quedaría con un 372.085, pero haciendo que esta sea una subcuenta de impuesto causado y esta sea una subcuenta de impuesto diferido. Esta sería deudora y este movimiento sería acreedor para darnos paso al 372.085. ¿Sí? Vamos a seguir. Seguimos aplicando el asiento contable ahora en el estado de situación financiera. Este se ubica aquí en activo a largo plazo, impuesto a la utilidad diferido, que es un activo, entonces debemos hacerle un cargo por 43.260. Tendremos que reconocer entonces la otra parte del asiento contable en el capital. ¿Por qué? Porque se trata del resultado del ejercicio. Teníamos 1.095.000 y va a disminuir en 43.260, quedando en 1.138.000. Bueno, aquí nosotros vamos a hacer hasta donde dice diferencia temporal acumulable, hasta ahí. Estas dos columnas de ajustes y este saldo valor contable ajustado, no los vamos a hacer porque no estamos trabajando. Estas cosas se llaman hojas de trabajo. Sí se las voy a enseñar a hacer, porque es evidente, bueno, ya sabemos que no vamos a regresar al campus.
Entonces, nuestro hackathon, que es un proyecto que tiene muchísimo peso en nuestras calificaciones, lo vamos a tener que hacer vía hoja de trabajo. No vamos a trabajar en Compact. Entonces, sí les tengo que enseñar a hacer estas hojas de trabajo. Vamos a hacernos un pedacito de tiempo para enseñarles a hacer estas hojas de trabajo. Ya lo hemos trabajado así en generaciones anteriores. Un día que tuvimos un problema con la licencia de Compact, optamos por hacerlo. Para ustedes, a esta altura de la carrera, ya va a ser muy, muy sencillo. Y la verdad es que, bueno, a ellos les gustó más que el Compact. Pero bueno, se van a dar cuenta que lo único que tenemos que hacer aquí es trabajar a nivel mayor con el resumen de las cuentas, ¿no? Vamos a seguir. Como se dan cuenta, se incrementó entonces la cuenta del impuesto a la utilidad en la parte del activo y se disminuyó, o mejor dicho, se incrementó en el resultado del ejercicio. Quedamos con 1.138.000 en vez de 1.095.000. Ahora tendremos que determinar la tasa efectiva de impuesto. Sabemos que la tasa de impuesto sobre la renta es del 30%, pero ya aplicándolo directamente a nuestra utilidad del ejercicio, realmente cuánto pagamos de impuesto. Esto se calcula dividiendo el impuesto causado en el periodo, que son 4.15, agregándolo, restándole el impuesto diferido, en este caso se disminuye, y nuestro impuesto a la utilidad queda en 3.72. Estos 3.72 hay que dividirlo entre la base, por así decirlo, que sería nuestra utilidad antes de impuestos a la utilidad de 1.510.000 y nuestra tasa efectiva de impuestos del 24%. Entonces nos damos cuenta que sí aplicamos tasa del 30% para efectos fiscales, pero contablemente nos repercutió en un 24.6358%. Elaboremos ahora las notas a los estados financieros. En las notas, ¿qué debemos de especificar? Primero, cómo se integra la cuenta del impuesto a la utilidad. Nuestro impuesto causado, más o menos el impuesto diferido que nosotros acabamos de calcular, y con eso obtenemos el impuesto a la utilidad. Después, debemos de establecer que la tasa del impuesto diferido es del 30% y es la que está vigente en el ejercicio en que estamos haciendo el cálculo de la NIF de 4. Posteriormente debemos de establecer cuál fue la tasa efectiva del impuesto, que aquí lo tenemos, y por último debemos de decir si fue activo o pasivo diferido, en este caso fue un activo, y debemos de poner cuáles fueron las partidas principales que integraron ese activo por impuesto diferido. En este caso fueron los pagos anticipados y el monto acumulado de la depreciación. Es decir, tuvimos diferencias temporales deducibles. Bien, espero que les haya servido este material. Bueno, pues la verdad es que me encantó. Tania, yo ahí solo tengo una duda. ¿En dónde entran ya los créditos fiscales y pérdidas fiscales que ya traes de periodos anteriores? Aquí, en este momento, en este ejemplo que les pasé, no tiene. Nosotros en nuestro ejemplo sí lo vamos a hacer. Acuérdense que son 3 cosas. El método de activos y pasivos, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. Y ya ahí te crearía esa diferencia, ¿no? O sea, que... Entonces tendrías los últimos 2, ¿no? O sea, activos y pasivos te puede generar activo o pasivo por impuesto diferido. Pero las pérdidas fiscales y los créditos fiscales, no todas las empresas lo tienen, eso es cierto, no todas las empresas lo tienen, y eso siempre te van a dar activos por impuestos diferidos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esos 2 conceptos y otro ejemplo sin esos 2 conceptos para que veamos cómo se mueve, ¿no? Que normalmente son empresas que acaban de empezar las que traen pérdidas fiscales, ¿no? Más que nada. No, fíjate que hay algunas empresas que por definición son perdedoras fiscalmente. Por ejemplo, las arrendadoras de equipo, las arrendadoras puras, como ellos deprecian el activo en tiempos en tasas fiscales que luego utilizan tasas aceleradas y cosas así, le van ganando tiempo a los impuestos. Y ellos casi siempre tienen pérdidas fiscales. Y como van generando nuevos arrendamientos, o sea, como que parece que el tiempo nunca los alcanza, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen esas características,
y las empresas normales, pues sí, en los primeros 2, 3 años podemos generar pérdidas fiscales y luego tendríamos que poder hacer la recuperación de ese activo. Pero sí, insisto, si en el futuro no ves una probabilidad de recuperación, de generación de utilidades fiscales, pues realmente ese activo pues no va a poder regresar al paso del tiempo, ¿no? Entonces, esta clase ha sido intensiva en conceptos, intensiva en teoría. Nos faltan solo 5 minutitos, bueno, 3 minutitos. Vamos a dejar los ejercicios para la próxima clase. El control yo creo que ya lo pueden hacer. Ese yo creo que se los pongo para hoy mismo en la tarde. Y no, lo vamos a hacer hasta el jueves, porque luego ya con los números se te aclaran las cosas, ¿no? O sea, como que a veces si te lo explican con números es muchísimo más entendible que tener solo los conceptos así platicados. Los invito a que vean nuevamente el video, ahí les dejé el link. Y así, baby steps, me encanta porque es así tan básico que nos dice hasta que si un activo lo quieres disminuir necesitas un abono, ¿no? O sea, sí es muy, muy básico, pero creo que eso nos llena de tranquilidad a todos, ¿no? Si no tiene alguien más dudas, ¿no? Mai, que eres la favorita de las dudas, ¿no? No, Miss. Oye, Miss, yo sí, pero es que quiero ver dónde está los videos de la clase, es que quería checar unas de las cosas. A ver, les voy a compartir. Sí, yo nunca he encontrado los videos de la clase de mis. A ver, ahorita. Fíjense que justo entré en shock hoy que estaba viendo en el, ¿cómo se llama? El YouTube en la mañana que estaba feliz de haber encontrado algo tan básico como esto. Y en mi canal de YouTube... no salen, yo los busqué ahí. No vienen, nada más viene el Contas Only, ¿se acuerdan? Sí, Es, yo es que a lo mejor lo los videos. tienen privado, ¿no? O sea, a lo mejor sí están en su cuenta de YouTube, pero están en Pero haz de cuenta, entro yo solita, miren, les voy a enseñar mi canal de YouTube. Entro yo solita, pues que yo soy la dueña del canal, pues yo debería de poder entrar, ¿no? Y no me deja, estoy en shock porque todos los videos están ahí. Debería ponerlos en público para que hasta pueda ganar dinero. Ay, ¿sí? ¿Tú crees? Ay, pues no sé, fíjate, como ya ves que las redes sociales y yo como que tenemos ciertos temores todavía. No me gusta así tan abierta. Pero bueno, se supone que, ahorita les voy a enseñar los dos. Se supone, Ili, que deberías de estar, a ver, aquí en el tablero, te voy a compartir mi pantalla. Whiteboard. Ay, no lo veo. Al Chrome. A ver, déjenme cerrar todo lo que tengo abierto, porque tengo abierto tantas cosas que se hace bolas. A ver, ahora sí. Miss, ¿ya me puedo salir? Es que tengo una presentación ahorita, quiero practicar. Sí. Adelante. Nada más de acá. Gracias. ¿De qué? Linda tarde. A ver, Safari. Aquí está Chrome. Y las tendrías que ver si te metes aquí a cuenta intermedia. Digo, tengo los conversiones de Zoom, pero pues deberían de estar todas en mi canal. Y te vas, por ejemplo, si querías ver las de beneficios a empleados, hago siempre una página que dice videos y grabaciones de clase. Y ahí les voy poniendo, por ejemplo, este es de impuestos a la utilidad, qué raro. Y ahí les voy poniendo, déjame ver otro de otro módulo. Porque no sé. A ver, grabaciones de clase, arrendamiento y tutoriales. Aquí deberían de tener. Mira, aquí tienen los de Sale and Leaseback. ¿Sí me sigues, Ili? Sí, Miss. Aquí siempre les hago una de la clase, ¿no? Ahora, si le doy clic ahí, hay que ver si nos lleva el video. Por la duración, parece que sí. Sí, mira, sí estamos ahí. La fórmula de valor presente, ustedes usan BP y yo P. Miss, es que si se fija ahí en la otra que, o sea, ahorita que le dio clic al link,
Ajá. Abrió el video, abajito dice oculto. Oculto. Entonces puede que usted sí lo vea porque pues es la dueña del canal, pero bueno, ahorita que cargue, dice abajito de clase de arrendamiento 26 de marzo. El link oculto. Ajá. Ajá. Entonces, no sé si eso permita que solo los que tengan el link lo pueden ver o que solo usted lo pueda ver. No, eso le puse que solo los que tengan el link. Pero fíjate, aquí está dentro de mi canal, ¿no? Ajá. Y aquí, bueno, es más, le pongo aquí tu canal, ¿no? Mi canal. Le digo, y ve, es todo lo que me pone. Y yo pues ya tenía chorro mil videos, tanto de ustedes como de la otra clase, como otros que he hecho otros semestres, y no los veo. Ah, ok. Ah, no, entonces no. O sea, solo está el contazón de hace 2 años, pero no sé qué le pasó a todos mis videos, a todos, ¿no? Estas son las que acabo de reproducir esta hoy. Esta sí se guardó, pero no sé por qué, a dónde se fueron todos mis videos, no lo sé. Y viste que si le dimos clic en Canvas, sí nos llevó. Entonces, ¿cómo le podría quitar el oculto? Ay, pues no sé si ni siquiera me aparece. Pero lo que llama mi atención, dice, Iliana, haz de cuenta, si te quisieras meter, este es arrendamientos, ¿no? Sí, yo acabo de intentar y sí pude verlo. Y yo también ya pude, ya me salieron. Ok. Sí, me salen. Está súper loco, ¿no? Mira, aquí está la de la clase pasada. Ajá. Pero yo estoy preocupada porque en mi canal no lo tengo. Entonces, no sé qué hacer. Yo te quería preguntar algo. Ahorita que dijiste de los exámenes, ¿se van a quedar como estaban ya previstos mis, que era el 7 de mayo, el de conta? Déjame ver, porque ya que nos falta, ahorita estamos haciendo impuestos a la utilidad. Yo creo que el próximo lunes estaremos terminando impuestos a la utilidad. A ver, tenemos un calendario, ¿verdad? A ver. Sí, porque se suponía que... adelante, chicos. Aquí me quedo con los dudosos. Porque se suponía que lo teníamos el jueves 7 de mayo, pero no sé si se vayan a quedar igual. Ya nos mandaron el examen final, ¿no? Ah, no me fijé. Ya nos dicen las fechas. O sea, nos mandaron un correo que nos dice de que hasta cuándo termina nuestro semestre, pero después nos dan de que más exámenes, pero no nos dicen de que las fechas de exámenes. Ya nos lo mandaron, estoy segurísima. A nosotros todavía no nos mandan calendarios. No. Vale. Salvador, fecha de exámenes finales. Bueno, yo tengo que capturar, tengo que conta intermedia 2, lo tenemos el 11 de junio. Esto lo voy a poner en los avisos finales. 11 de junio, conta intermedia 2. 4 de junio. Tania, pero pues como tal, ese final que tenemos es nada más teórico, ¿no? Bueno, como... Teórico. Ajá, como fue en conta intermedia 1, ¿no? O sea que... Entonces, haz de cuenta, el 11 de junio sería... ¿cuál es nuestro último día de clase? ¿Se acuerdan? A ver... Creo que el 3 de junio. 3 de junio. Sí, sí, es el 3 de junio. Pero nosotros tomamos lunes y jueves, entonces el 1 de junio sería el nuestro. Entonces, calificaciones, segundo parcial. Déjenme buscar Ara, que siempre nos dice dónde. Araceli Martínez, segundo parcial, es mayo 13. Entonces, nosotros tendríamos que, si lo hacemos el lunes 11, ya no me da tiempo de rebotarlo con ustedes. ¿Lo ven? Sí. ¿No? Entonces yo sí quisiera que fuera el jueves 7 de mayo. ¿Les queda bien? A ese día era el que estaba mis, por eso era mi duda nada más si se quedaba el mismo día. Sí, yo creo que sí, porque sí me gusta rebotar las ideas con ustedes antes de ¿cómo se llama? De reportarlas, porque pues si no, se me complica. Sí, está bien, perfecto. Sí, y de impuestos diferidos les digo, yo creo que son 3 sesiones, capital contable de 3 sesiones, hacemos el examen y nos damos actualización de la información financiera. Aquí, yo creo que uno de estos los vamos a utilizar para que les enseñe a hacer las hojas de trabajo.
Y ya estamos, bueno, en la recta final. ¿Cómo se Oye, llama? Miss, ¿y debemos descargar algún programa en especial No, para el una examen? hoja de trabajo es un Excel. Un Una hoja de Excel. trabajo es un Excel. Y les va a dar también mucha estructura contable, ¿eh? Les va a ayudar muchísimo a ver, como desde arriba, ¿no? O sea, sin meterse y sin perderse en las subcuentas y todo, como desde arriba les va a dar así como una visión mayor a sus compañeros el semestre pasado. La verdad es que me dijeron, no, hombre, Tania, ¿para qué nos torturas con el compact? Esto es lo de hoy. Y bueno, hay que dedicar un día a explicarles el hackathon que vamos a hacer. Y ¿ya acabamos? Sí, ya acabamos. Vamos súper bien en tiempos. ¿Y el hackathon cuándo es, Miss? Bueno, lo de las hojas de trabajo y todo eso. Y aquí vamos una clase atrasada, porque hoy es lunes 20 de abril, ¿ya vieron? Sí. Ah, no, es que no vemos tu... Estamos viendo tu pantalla. ¿Por qué no me dicen? Y yo platicando con mi compu, con mi Excel. ¿Ya me ven? Ya. Ah, bueno. Pues lo que les decía es que hoy es 20 de abril y esto lo debimos haber empezado el jueves 13. Entonces, la próxima clase tenemos que terminar impuestos diferidos para irnos directo a capital contable. Pero la verdad es que he decidido no agobiarme ni agobiarlos, ¿no? Si nos tentamos la mitad de este lunes 27 de abril, mitad y mitad, no pasa nada. Pero el equipo que sigue de capital contable debe de estar listísimo el lunes 27 de abril, ¿no? Okay. Y yo creo que capital contable fluimos muchísimo más rápido porque son conceptos que ya conocemos, que manejamos con mucha más regularidad. Ya no tanto como impuestos diferidos. Pero también impuestos diferidos no está tan complicado, ¿sí? No, fíjate que no. No, es metódico. O sea, es puro... metódico. Y ya saben que los metódicos nos gustan. Entonces aquí, por ejemplo, ya tendría que estar pensando en subir la tarea, ¿no? Esas tareas son cortitas. Estas tareas son cortitas, no como la salvajada de que todavía ni acabo de calificar. de arrendamiento. De arrendamiento, pero es la única manera de que yo estoy segura que lo prendieron. Y por eso. Pero las demás no están tan complicadas. No están tan complicadas. Pues bueno, chicos, pues ha sido un placer como siempre. Gracias. Gracias, Miss. Que tengan lindo día. Igual, cuídense. Bye, bye. Bye, Miss. Bye, bye.